La última de las ponencias antes del descanso estará a cargo, hay un cambio en el folleto que veis, a petición de los propios ponentes, estará a cargo de Iñaki, me voy a leer el apellido, Aguirrezábal, vale, médico de familia en el Osakidetza, formado para envidia de algunos con grandes referentes internacionales como Lorraine Mosley, ¿no? o nacionales como Arturo Goicoechea, y nos va a hablar de su propia experiencia, de cómo ha sido ese viaje, ¿no? En una ponencia que ha querido titular Cambio de paradigma en el dolor, experiencia desde atención primaria. Iñaki, gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, mi presentación va a ir como en tres partes. La primera parte que va a ser un poco también sobre el cuestionamiento del modelo biomédico, ¿no? que todavía está presente en la mayoría de las intervenciones sanitarias. Una segunda parte en la que la propuesta de un cambio de modelo, ¿no? que va un poco más allá de lo que también se ha hablado, que es el modelo de percepción de síntomas, que tiene que ver un poco con la codificación predictiva, de la que no sé si habréis oído hablar algo. Y luego la última parte de un poco de la experiencia que hemos tenido en Vitoria con grupos de pacientes con migraña con este cambio de paradigma, ¿no? En algunas partes, como veréis, me voy a solapar un poco con los ponentes anteriores, sobre todo con Fede en algunas cosas, porque Fede y yo ya veréis que hablamos el mismo idioma. Y entonces, bueno, pues eso me va a venir bien, pero igual para pasar algunas cosas, y con María también, ¿no? Bueno, pues me ha venido bien también que esté antes que yo para igual adelantar algunos temas. Primero, la importancia del dolor en la atención primaria, de la que Fede ya ha hablado también. Hay un documento de consenso del 2016 de varias sociedades científicas y Fede ya ha dado algunos datos y me los salto. También ha hablado Fede de este estudio que se publicó en Lancet en el 2018. Bueno, este estudio son cuatro publicaciones sobre el dolor lumbar, en la que se cuestionaba el modelo de atención del dolor lumbar, y Fede ha sacado algunas diapositivas, ¿no? de cuáles son las propuestas de intervención. A mí lo que voy a destacar aquí es la repercusión que tuvo esta publicación en los medios digitales, en los que se hablaba del dolor de espalda, la plaga que martiriza al mundo, 540 millones maltratados. Muchos tratamientos para el dolor de espalda son inútiles y dañinos, es decir, no solo inútiles, sino también dañinos. Y, bueno, pues en varios, ¿no? A nivel internacional hubo mucha repercusión de esta publicación, y esta que decía que a la gente con dolor de espalda se le está diciendo justo lo contrario de lo que dice la ciencia, ¿no? O sea, que tenemos que cambiar. El modelo biomédico es un modelo que está enfocado a ver allá donde se supone que hay un problema. O sea, ponemos una lupa donde el paciente dice que le duele, tenemos lupas muy grandes para ver allá qué es lo que pasa, y actuamos justo ahí donde se está produciendo, donde el paciente dice que le duele, ¿no? Más datos sobre la carga del dolor crónico, que voy a saltar también. A la izquierda, en Lancet, que se publicó también, esto es una serie que se va publicando habitualmente, de la que Fede también ha dicho, aumento de los años de vida vividos con discapacidad. En primer lugar está el dolor de espalda, y que lleva ya como la primera causa de discapacidad durante muchos años, pero el problema sobre todo no es eso, que sea la primera causa, sino que hay un aumento en los últimos años de un 54% de los años vividos con discapacidad, ¿no? O sea, que va aumentando. También la prevalencia del dolor lumbar crónico va aumentando. No hay muchos estudios que evalúen este aumento de la prevalencia del dolor lumbar crónico, porque, claro, para evaluar tienes que utilizar una misma metodología en una misma población, ¿no? Entonces, esto no es fácil. Hay muchos estudios de prevalencia en todo el mundo del dolor lumbar y del dolor lumbar crónico, pero que utilicen la misma metodología en la misma población, pues no hay, ¿no? Pero sí que hay estos dos estudios que nos dicen cómo ha aumentado en Brasil del 4,2 al 9,6 y en Estados Unidos del 3,9 al 10,2 en unos pocos años, ¿no? Un aumento de la prevalencia del dolor crónico. Este es un artículo que se publicó ya en el 2009, en el que también el título dice mucho, ¿no? Sobre el tratamiento del dolor de espalda,
pues no es hora ya de revisarlo, ¿no? De darle la vuelta a esto que estamos haciendo. Se veía las intervenciones que se hacían en resonancias magnéticas, en consumo de opioides, en utilización de inyecciones epidurales o de cirugía de fusión lumbar, ¿no? Se veía cómo iban aumentando a lo largo de los años, y esto ya os digo que es hace bastantes años. Esto, si cogemos estadísticas de ahora, por supuesto que las gráficas irán para arriba, pero muchísimo más, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues se veía que las condiciones musculoesqueléticas, la discapacidad iba subiendo y, en cambio, en otras patologías pues iba mejorando, ¿no? Y entonces la conclusión a la que llegan los autores de este estudio es: sugerimos una necesidad de una mejor comprensión de la ciencia básica de los mecanismos del dolor. Esto en el 2009, ¿no? O sea, fijaros que han pasado ya años. Bueno, y algo está pasando, ¿no? Creemos que en eso estamos. Pero todavía esto... a mí me dais envidia, ¿no? Los fisioterapeutas, que ya lleváis años en este cambio. En cambio, la medicina seguimos atascados en la mayoría de los casos en el modelo biomédico, ¿no? O sea, yo creo que todo esto hace que nos tengamos que repensar el modelo biomédico. Y encima sabemos hoy todavía más cosas, ¿no? Que el dolor no es igual a daño, ¿no? Esto ya, yo creo que ya lo tenemos bien claro. Hay muchos casos muchos ejemplos que nos pueden decir que esto es así. Este es un paciente mío, Andrés, que lo cuento siempre cuando hablo del dolor y el daño, que hace unos cuantos años era un agricultor que se le quedó atascado el brazo en una máquina y se tuvo que cortar el brazo para salir de esa situación, ¿no? Y él decía que no había tenido dolor durante todo ese tiempo, que la máquina le rompió los huesos del brazo y él se cortó el brazo para salir de ahí, ¿no? En cambio, esta otra imagen clásica también, ¿no? Del clavo atravesando la bota, que ya creo que muchos conoceréis, que este paciente decía que tenía un dolor tremendo cuando el clavo había atravesado los dedos y no le había producido ninguna lesión, ¿no? Luego los soldados en la guerra, ¿no? Pues que Beecher hace ya muchos años, un cirujano, describió cómo las heridas de los soldados en las guerras necesitaban los soldados mucha menos medicación, ¿no? De opioides para calmar el dolor. Y luego está el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Que ya conocéis. Luego los datos también nos dicen que no hay una relación directa entre los cambios estructurales con la edad y el dolor, ¿no? Los cambios van por un lado, en azul, y en cambio el dolor va por otro, ¿no? Si hubiese una relación directa, ¿no? Tendría que ir el dolor en la misma línea, ¿no? Y tampoco en el dolor lumbar, por ejemplo, también se ha visto que hay un aumento de la prevalencia hacia los 60-69 años y luego va disminuyendo, ¿no? Tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Y en cambio las columnas de esas personas se supone que conforme va avanzando la edad, pues se supone que estarán cada vez peor. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico ya se ha hablado aquí también, ¿no? El paracetamol, que no es efectivo, los AINES también son escasamente efectivos, los opioides tampoco a largo plazo parece que son efectivos, y la pregabalina, desde luego, ya hay estudios que dicen que la ciática no es efectiva. Y es que además, últimamente han salido estudios que, cuidado con la gabapentina y la pregabalina, asociados con los opioides, que aumentan la mortalidad, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pues eso, ¿no? En el dolor agudo los fármacos parece que sí son más efectivos, pero según va pasando el tiempo en el dolor crónico ya van perdiendo eficacia, ¿no? El efecto placebo y el efecto nocebo, es decir, las expectativas, ¿no? Que se crean en los pacientes. Arriba a la izquierda, un estudio que se hizo con pacientes con voluntarios, perdón, no con pacientes, con voluntarios, en los que se les hacía estímulos nociceptivos durante media hora y tenían que decir la intensidad del dolor que tenían, ¿no? Y durante esa media hora le pasaban remifentanilo, por un potente analgésico, por vía intravenosa. El cambio durante la media hora era la información que les daban, ¿no? Durante los 10 primeros minutos les decían todavía no está pasando el analgésico, del 10 al 20 decían ahora está pasando el analgésico, y del 20 al 30 decían ya ha dejado de pasar el analgésico. ¿Qué pasaba? ¿Cuándo les dolía más o menos? Pues les dolía menos cuando les decían que estaba pasando el analgésico, del minuto del 10 al 20, pero el analgésico estaba pasando exactamente igual durante la media hora. Cuando les decían en el minuto 20, ya deja de pasar el analgésico, el dolor aumentaba. Pero es que encima miraban qué pasaba en sus cerebros con la resonancia magnética funcional y veían que se activaban distintas partes según la información que tenía el paciente. Este es otro estudio que se hizo también parecido, en el que se hacían estímulos nociceptivos y les daban una crema en la mano y decían, esta crema es sensibilizante, ¿no? Entonces, cuando te hagamos el estímulo aquí en la crema, te va a doler más.
efectivamente hacían el estudio, el paciente decía que le dolía más y cuando le hacían el estímulo en la mano, luego les hacían una resonancia magnética funcional en este caso en la médula espinal, y veían que la médula, en la zona donde recibía la estimulación de la mano, había una mayor actividad nociceptiva, ¿no? ¿Cuál era la trampa? Que esa crema no era sensibilizante, era una crema normal. Pero el paciente decía que le dolía más y eso se reflejaba en la resonancia magnética funcional. Otro estudio en el que con voluntarios sanos también se les ponía unos electrodos en la cabeza y se les decía que querían ver qué efecto tenía la electricidad al pasar por la cabeza. Que no era peligroso, sabían que no era peligroso, pero querían ver a ver qué pasaba, que igual les podía producir dolor de cabeza. En más de la mitad les producía dolor de cabeza, cuando en realidad la electricidad no pasaba en ningún caso por ellos, ¿no? En este caso, sin estímulo siquiera nociceptivo, tenían dolor de cabeza, ¿no? Y luego sabemos, ¿no?, pues cómo, según qué contexto crees, expectativas positivas o negativas, se activan distintas vías a nivel cerebral o se liberan distintos neurotransmisores, ¿no? Aquí en la izquierda, contexto positivo, se activan una serie de vías, en la derecha, contexto negativo, se activan otras vías distintas, ¿no? Y luego sabemos ya el papel del sistema nervioso central y el cerebro en el dolor desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Desde la teoría de la compuerta en el 65 de Patrick Wall y Melzack, la teoría de la matriz del dolor, también desarrollada por Melzack, el sistema modulador descendente y la sensibilización central. O sea, sabemos que el sistema nervioso y el cerebro están jugando un papel fundamental en el dolor, ¿no? O sea, que este cambio, tenemos ya datos suficientes como para replantearnos el modelo biomédico, ¿no? O sea, que decir que esto parece que no está funcionando, pues vamos a cambiar ya de una vez, ¿no? La información que estamos buscando está en aquella dirección. ¿Por qué miras allí? Pues porque hay más luz. O sea, parece que estamos mirando en el lugar equivocado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos los medios, las etapas, pues para mirar aquí, pues vamos a... ¿no? Pues no, pues igual tenemos que cambiar la dirección, ¿no?, de donde buscamos. David Butler, que ya supongo que ya muchos le conoceréis, ¿no?, de los que estáis aquí, dice que el dolor va a existir cuando la evidencia creíble de peligro es mayor que la evidencia creíble de seguridad, ¿no? Esto es como que ¿no?, hay como una especie de balanza, ¿no?, entre el peligro y la seguridad, ¿no? Y el organismo, o sea, el cerebro está evaluando continuamente con toda la información de que dispone el peligro y la seguridad del organismo, ¿no? Está evaluando muchas más cosas y pone en marcha muchos recursos y funciones, ¿no? Pero en cuanto a lo que nos interesa aquí, está evaluando la seguridad y el peligro del organismo. Es en lo que, bueno, llamamos el Comité de Evaluación del Estado Corporal, ¿no? Y ahí, en esa información de que dispone el cerebro, está la nocicepción, ¿no?, como ya hemos hablado, como ha hablado antes Fede, pero la información solo es una parte de las que utiliza el cerebro para evaluar el peligro y la seguridad. Es solo una parte muy importante, evidentemente, pero solo una parte, ¿no? Y luego están, pues, la cultura, las experiencias propias, las experiencias ajenas, expectativas, atención, emociones, interocepción, creencias, propiocepción, memorias, contextos, significados. Toda esta información es la que está utilizando permanentemente el cerebro para decidir que esa balanza vaya hacia el peligro o hacia la seguridad, ¿no? Si va hacia el peligro, generará dolor allá donde supuestamente hay una amenaza, y si va hacia la seguridad, pues no generará dolor, ¿no? El sistema nociceptivo, que ya lo conocemos, ¿no?, con los receptores de nocicepción, que son receptores de peligro o de daño, no de dolor, porque el dolor se genera en el cerebro, y hoy ya sabemos que la nocicepción no es ni suficiente ni necesaria siquiera para generar dolor, ¿no? Entonces vamos hacia un cambio de modelo, ¿no? Bueno, está ahí el cambio del modelo biopsicosocial, que ya se planteaba hace ya unos cuantos años, pero que yo creo que no ha terminado de calar tampoco en el sistema sanitario, ¿no? Yo no sé si porque o no se planteó bien o bueno, no sé, quizás también eso de separar el modelo bio, el psico y el social, cuando realmente somos uno, ¿no? Somos una unidad que está formada, ¿no?, por un sistema, ¿no?, el sistema nervioso que está generando y está evaluando de forma única toda la información de que dispone, la información bio, la psico y la social, ¿no?, y con toda esa información está llevando a cabo respuestas en base a lo que evalúa. Bueno, no sé si por eso no, pero no ha tenido demasiado éxito, ¿no? Y la propuesta es un poco más allá, que es lo que decía antes, el modelo de percepción de síntomas, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Al final de lo que se trata es de intentar
desentrañar cómo el cerebro genera lo que percibimos. Tela marinera, claro. O sea, aquí ya entramos en un terreno muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo de que son los neurocientíficos son los que se dedican a estudiar esto de la percepción, ¿no? Pero sí que algunas cosas podemos decir o sabemos, podemos dar algunas claves, ¿no? Y jugando un poco con la percepción, me suele gustar poner esta imagen, que no sé si algunos de los que estáis aquí la conoceréis, si la conocéis no digáis nada, y los que no conocéis, decidme si veis algo en esta imagen, en estas manchas. Levantad la mano los que veis algo. Hay algunos que sí, la mayoría no. No digáis a nadie lo que veis, no os chivéis, ¿vale? Bueno, yo estoy viendo algo ahí, y estoy viendo algo clarísimamente, y es que no entiendo cómo no lo veis, si está muy claro. Está clarísimo lo que hay ahí, y en cambio la mayoría no lo veis, ¿no? ¿Y por qué lo veo yo y vosotros no? Bueno, pues luego al final no os preocupéis, que al final lo vais a ver todos, ¿no? Pero ahora no os quedéis con esto pensando todo el rato que habrá ahí, porque si no, no me vais a seguir. Bueno, al final tenemos un cerebro que está metido, encajonado ahí en una caja oscura que está separada, que lo separa del entorno, ¿no? El cerebro está recibiendo información a través de la médula espinal y de los órganos de los sentidos, pero realmente lo que el cerebro recibe son impulsos eléctricos, ¿no? Recibe impulsos eléctricos que él tiene que aprender a decodificar y a darles un sentido, porque claro, el cerebro no recibe la información de que, bueno, ahora mira, estoy en una sala tal, que está así con madera, hay gente aquí que está sentada y tal, con no sé qué, estas de un color, las sillas, no, o me duele la rodilla o no sé qué, ¿no? O me pica el dedo, ¿no? Realmente el cerebro lo que está recibiendo es información de impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, y esto lo hace desde que se está formando el sistema nervioso en el útero, ¿no? En el embrión, desde que se forman las primeras neuronas y empiezan ya a transmitir información. Por supuesto, luego ya cuando nacemos hay un aluvión enorme de estímulos sensoriales que vienen del entorno y el cerebro tiene que ir aprendiendo a decodificar toda esa información. Y desde el punto de vista del cerebro, encerrado en el cráneo, el cuerpo no es más que otra parte del mundo que tiene que explicar, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Porque esto, tela marinera, es complicado hacer esto. Bueno, pues realmente lo que hace el cerebro es crear representaciones, patrones o modelos del mundo externo y del interno a partir de la experiencia, ¿no? A partir de esa información que va recibiendo. Yo acabo de tener un nieto hace 4 meses y estoy todo el rato mirándole a ver qué hace, tal, cómo se mueve, cómo mira y tal, y estoy ahora estar haciendo esto y tal, un poco, ya sabéis, la deformación profesional esa, pero y dicen que los expertos, los neurocientíficos dicen que estas representaciones o patrones que se generan en el cerebro lo hacen ya los niños durante el primer año de vida, ¿no? Luego, por supuesto, a lo largo de la vida lo van refinando, ¿no? Y van cambiando y tal, pero durante el primer año ya más o menos se va haciendo una idea de lo que es el mundo y de lo que es el propio cuerpo, ¿no? Y estas representaciones son las que permiten dar un significado a esas sensaciones que están llegando, ¿no? Los estímulos eléctricos que están llegando, ya como activan esas representaciones que tenemos ya generadas, pues dan el sentido a eso, ¿no? Además, estas representaciones nos permiten imaginar, nos permiten recordar, nos permiten soñar y nos permiten también alucinar, ¿no? Yo tengo ahora una paciente con el síndrome de Charles Bonnet, no sé si conocéis, que son personas mayores que tienen déficits visuales muy importantes y que tienen alucinaciones visuales, que no es una patología mental ni tiene relación con la psicosis, sino que ellos, como su cerebro no recibe información visual, pues su cerebro la genera, ¿no? Y está absolutamente, bueno, fatal esta mujer porque está viendo a su madre continuamente, que murió hace no sé cuántos años, y ve 12 madres suyas que andan por ahí por la casa y, bueno, y si es su cerebro el que está generando eso, gracias a la representación que tiene de su madre en el cerebro, ¿no? También nos permiten tener síntomas sin estímulo sensorial, ¿no? Estamos aquí hablando del dolor, ya hemos visto, ¿no?, que podemos tener dolor sin daño, podemos tener disnea, ¿no?, sensación de fatiga estando en nuestra saturación normal, nuestro oxígeno normal, podemos tener picor sin
sin que haya ningún estímulo sensorial en la cabeza. Si ahora nos ponemos aquí todos, si yo me pongo a hablar de piojos durante media hora, pues ¿cómo acabaremos todos, ¿no? Pues rascándonos la cabeza, y es que además nos picará, o sea, es que realmente tendremos la sensación de picor, ¿no? Porque se activará esa matriz del picor de cabeza, ¿no? Nos permite realizar predicciones sobre los estímulos sensoriales. O sea, el cerebro ya, con base a esta representación que tiene, lo que está haciendo es, los estímulos que va recibiendo, va prediciendo, ¿no? Y ahora veremos anatómicamente cómo lo hace, ¿no? Lo que percibimos, por tanto, depende en gran medida de las predicciones que hace el cerebro, ¿no? Que reflejan lo que el sistema ya sabe sobre el mundo y sobre el cuerpo también, ¿no? El modelo convencional de la percepción, la información, en este caso visual, ¿no? Llega al tálamo y del tálamo va a la corteza visual, de ahí se distribuye al resto de cortezas visuales y se genera lo que vemos, ¿no? Por tanto, una pera, que la tengo ahí enfrente, estimula los fotorreceptores de la retina, genera un estímulo eléctrico que llega a la corteza visual primaria, de ahí al resto, y veo la pera. En el dolor, yo tengo un estímulo nociceptivo ahí por un clavo que me pincha en el dedo, llega a la asta posterior, de la asta posterior llega al cerebro y me duele el dedo. Bueno, pues esto es bastante más complicado que eso, ¿no? Y hoy, porque sabemos en el modelo actual de percepción que de la corteza visual al tálamo hay 10 veces más vías que las que van del tálamo a la corteza visual, ¿no? Y es más, en la corteza visual, las vías que recibe la corteza visual, en el 90% proceden de la corteza, no proceden del tálamo, ¿no? Por tanto, en esta imagen lo que reflejamos es que desde la corteza, ¿no? Hay vías que van a la corteza visual y de la corteza visual vías que van al tálamo, que son las que están prediciendo, son vías de predicción de la información entrante. Esto pasa con la información visual, pero pasa con el resto de información, ¿no? Con el resto de percepciones que tenemos. Entonces, que todo lo que hay por la corteza, ¿no? Que son las cogniciones, las emociones, las memorias, las creencias, todo esto está condicionando lo que percibimos, ¿no? Eso de que creer para ver, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el modelo de codificación predictiva, ¿no? Que es un modelo generativo que tenemos una representación del mundo y del cuerpo en el cerebro, y esto hace que el cerebro sea capaz de predecir, ¿no? En este libro de David Eagleman, Incógnito, al que le interese estos temas yo creo que está muy bien, dice que nuestra percepción de la realidad tiene menos que ver con lo que ocurre ahí fuera y más con lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Porque la conectividad que hay entre las 86.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, cómo se conectan entre sí y hablan entre sí, tiene más importancia que la información que le está llegando al cerebro desde fuera, ¿no? Vale, pues todo esto está bien, muy interesante, lo de la percepción, la codificación predictiva, todo el modelo, pero yo ahora ¿qué hago, ¿no? ¿Qué hago con toda esta información? ¿Qué hago cuando un paciente con dolor me viene a la consulta, ¿no? Bueno, evidentemente primero tratar la lesión, ¿no? Si hay una lesión clarísima, pues lo primero vamos a tratarla, ¿no? Hay una fractura, pues aquí tenemos medios más que suficientes para solucionar este problema en principio, ¿no? Cirugía, probablemente en este caso, ¿no? Supongo que la habrían operado, analgésicos, incluso opioides, si hace falta también, ¿no, María? Igual. Y lo que sea, ¿no? Y luego la rehabilitación, la fisioterapia y tal, pues para recuperar, ¿no? Pero claro, ¿cómo sé si hay lesión, ¿no? Porque una lumbalgia, ¿no? Un paciente que te viene con eso, ay, que me duele y tal, es que tengo una hernia y tal, pero ya, bueno, vamos a hablar, ¿no? de la hernia. ¿Cómo sé que hay lesión? Bueno, pues el paciente viene al profesional sanitario, hacemos una exploración, a veces con la exploración es suficiente, ¿no? Para saber qué le puede estar pasando al paciente, y otras veces pues tenemos los recursos de pruebas de imágenes, ¿no? De los que podemos utilizar también, ¿no? Radiografías, resonancias, ecografías y tal, ¿no? Pero claro, como ya ha dicho antes también Fede, cuidado con esto, ¿no? Con las pruebas de imagen, ¿no? En la guía NICE dice que en el dolor lumbar y la ciática no ofrecerla sistemáticamente en un entorno, ellos dicen, no especializado. Explicar a las personas que si se están siendo remitidas a los especialistas pueden no necesitarlas, y considerarlas solamente en los casos en los que el resultado puede cambiar el tratamiento. Yo creo que esta es la clave, ¿no? La guía Wesley de Canadá dice que solamente cuando hay banderas rojas, ¿no? De las que hablaba antes Fede, ¿no?
Ya este es el mismo puesto de otra forma que lo ha puesto antes Fede, ¿no? De cómo desde los 20 hasta los 70 años en población asintomática sin dolor ya se van produciendo un mogollón de alteraciones. Esta ya la ha puesto antes Fede, también esta diapositiva. Y luego, pero al final, lo que se trata al final, hagas la prueba de imagen o no, lo importante es la información que das al paciente. Y este es un estudio que salió el año pasado, en el que tenía varias partes el estudio, y en esta parte lo que hacían era pacientes con dolor lumbar, en los que se descartaban banderas rojas, no tenían patología grave, y entonces hacían dos grupos, con la misma intensidad del dolor y discapacidad y todo. A todos les hacían resonancias magnéticas y a unos les decían, mira, lo que hemos visto en tu resonancia es normal para tu edad, ¿no? Hay cosas, pero no hay nada importante y es normal para tu edad. Y a otros les daban el informe completo de la resonancia, ¿no? Ya habéis visto informes de resonancias, ¿no? Claro, es que ¿no? Y claro, los radiólogos, ¿qué hacen? Pues informar lo que ven, ¿no? Y cuanto con más detalle hacen, pues mejor para ellos igual, ¿no? Y hay resonancias que son tremendas, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue simplemente la diferencia entre los dos grupos fue esta información, ¿no? La información que les daban. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que había una diferencia clara al cabo de unas semanas en aquellos que les habían dicho, mira, esto es normal para tu edad, estaban mucho mejor al cabo de unas semanas en cuanto a la escala visual analógica, el estado funcional físico, la percepción que tenían ellos sobre el dolor lumbar o la función mental. Todos los parámetros habían mejorado y la única diferencia había sido la información que les habían dado, ¿no? Por tanto, este artículo del British Medical Journal ya del año 2003 decía este autor, no usar BARF, es decir, la aplicación sin cerebro de los hallazgos radiológicos para no crear vómito, un término muy curioso que decía que son víctimas de la tecnología de la imagen moderna, que estamos creando muchas víctimas, ¿no? Bueno, pues entonces volvemos otra vez al comité de evaluación del estado corporal, pues hay que modificar, ¿no? Si podemos modificar la nocicepción, pues vale, y si no, pues vamos a trabajar sobre el resto, ¿no? Esto se basa en el estudio este que ha presentado antes Fede también, el artículo que lo escribimos Fede, Miguel Ángel y yo, el abordaje no farmacológico del dolor, que tenía como 6 partes, ¿no? La alianza terapéutica, las expectativas positivas, abordaje de las falsas creencias, fomentar la autoeficacia, la educación y neurociencia del dolor y el ejercicio terapéutico, ¿no? Este es el artículo que, por supuesto, está disponible para los que queráis. La alianza terapéutica, ¿no? Es muy importante, ¿no?, entre profesional y paciente crear ese vínculo, ¿no? Este es un estudio en el que se vio que preguntaban a pacientes con dolor lumbar que habían sido atendidos por profesionales sanitarios qué mensajes de los sanitarios les habían parecido que les habían ayudado y cuáles no, ¿no? Porque claro, aquí los sanitarios, viene el paciente, decimos, soltamos a veces cantidad de cosas que, bueno, madre mía, cuando vienen pacientes a mí me dicen, es que me ha dicho, y digo, ¿y este de dónde se habrá sacado eso? ¿Se lo habrá inventado? O yo qué sé, ¿no? Y a veces los pacientes cuando te vienen también y te dicen, es que hace 2 años me dijiste, y yo me pongo en guardia, a ver qué le dije, porque... Pero sí, decimos, a veces creemos que los pacientes no nos escuchan y nos escuchan, ¿no? Y se quedan muchas veces con cosas, ¿no?, importantes de lo que decimos, ¿no? Bueno, pues no nos ayudan los profesionales, dicen los pacientes, ¿no? No nos ayudan los profesionales que, y esta es una infografía que es de Clara Vergé, una fisioterapeuta de Lleida, que también supongo que conoceréis muchos, dicen que no nos escuchan, que nos interrumpen, que no tienen en cuenta nuestras expectativas, que dan información inconsistente, dan información aterradora, proporcionan información que no entendemos, no dan una explicación clara para nuestro dolor, no apoyan nuestras opiniones, no nos involucran en nuestro plan de rehabilitación, no nos proporcionan un plan de tratamiento claro, no anotan cosas, bueno... Todas estas cosas, pues esto no ayudan, ¿no? Pero sí ayudan los profesionales que son confiados y minuciosos, dedican un tiempo a escuchar nuestras preocupaciones y temores, pueden comprender el impacto del dolor en nuestra vida, explican por qué tenemos dolor utilizando un lenguaje sencillo, ¿no? Esto es importante, que explicar al paciente por qué tiene dolor, ¿no? Proporcionan ejemplos y recursos, nos tranquilizan ganando nuestra confianza, son empáticos, ofrecen apoyo, resumen conceptos para nosotros. Bueno, este estilo de profesional es el que parece con este mensajes ayudan al paciente.
Por supuesto, fomentar expectativas positivas. Claro, cuidado con las expectativas. Tampoco vamos a crear demasiadas expectativas que luego no se vayan a cumplir, ¿no? Si alguien ha tenido ahora una chica con un accidente de tráfico con un brazo que la han estado a punto de amputar, le han hecho no sé cuántas operaciones, claro, no le vas a decir a esta que le va a quedar bien el brazo, ¿no? Un poco por exagerar, ¿no? Pero bueno, sí que en muchos de los casos el hacer que el paciente, generar esperanza de recuperación del paciente ayuda, ¿no? Por lo que hemos dicho antes de cómo un contexto positivo, ¿no?, activa a nivel cerebral unas zonas y uno negativo activa otras zonas. Y luego el trabajo sobre las creencias, y esto sí que es fundamental, ¿no? Cambiar sobre todo las creencias negativas que tiene o falsas creencias que tiene el paciente sobre lo que le ocurre, ¿no? Porque sabemos que las creencias son un factor predictivo de la gravedad y la cronicidad, incluso influyen en la percepción del dolor, pueden cambiarse y su modificación se asocia con la activación de regiones y vías anatómicas clave. O sea que es muy importante trabajar las creencias. ¿Y de dónde obtienen las creencias los pacientes? Pues la mayor parte de los profesionales sanitarios, ¿no? Que los hemos ido, sobre todo estos que andan, ¿no?, del peregrinaje, que andan de un lado para otro y van oyendo cosas por ahí, se quedan con esto, con lo otro y se crean sus propias creencias los pacientes, ¿no? Luego de Internet también, por supuesto, pero sobre todo de los profesionales sanitarios, ¿no? Y el paciente cree con el dolor de espalda que tiene una espalda frágil, que es fácil de lesionar, que el dolor es igual a la lesión o a la degeneración, que tiene un fallo en la estructura, que la espalda está mal diseñada, que la ha usado demasiado por el trabajo, que es peligroso doblarla o levantar peso, tal. Entonces, tenemos que trabajar sobre estas creencias, ¿no? Por ejemplo, en el dolor lumbar, ¿no? Las creencias, las expectativas y el significado, que está todo correlacionado, ¿no? Si le decimos al paciente, ¿no?, ya no se me va a quitar el dolor, o el paciente cree, ¿no?, ya no se me va a quitar el dolor en toda mi vida, no voy a hacer nada hasta que se me quite el dolor, seguro que tengo algo malo y no me lo han encontrado, me voy a quedar en silla de ruedas, tengo la columna destrozada, tengo artrosis de caballo, esto es algo también, ¿no?, que, bueno, yo no sé qué artrosis tienen los caballos, pero parece que la gente tiene artrosis de caballo. Luego tengo 2 hernias, ¿no?, cuando ya vemos que las hernias pues muchas veces están ahí y seguirán estando y muchas veces no tienen nada que ver con el dolor, pero le han dicho. Tengo que proteger mi columna para que no se lesione, porque parece que la columna es algo que tiene que estar ahí entre algodones, ¿no? Cuidado, no te dobles así, cuidado cómo coges el peso, y es al revés, es una estructura potente que claro que se puede lesionar, pero tampoco hay que, ¿no? Y entonces, si manejamos esta información, bueno, pues es más fácil que se active la alarma, ¿no?, que la balanza esa que están ahí todos esos evaluando, ¿no?, la seguridad y el peligro, pues vaya hacia el dolor, ¿no? En cambio, si manejamos otro tipo de información, ¿no?, el paciente, ¿no?, bueno, mi cerebro intenta sobreprotegerme, tengo artrosis y qué, porque hay mogollón de gente que tiene artrosis y no le duele, mi columna no es tan débil como yo pensaba, las pruebas no detectan nada peligroso, puedo hacer mi vida dentro de lo que el dolor me permita, el ejercicio suave me ayudará a mejorar, buscaré actividades con las que disfrute, la escoliosis no tiene por qué producir dolor, pues es más fácil que la balanza vaya hacia el no dolor, ¿no? O en la migraña, que es lo que hemos trabajado sobre todo nosotros en los grupos, ¿no? Mierda, hoy hay niebla, ¿no? Porque hay gente que con la niebla tiene dolor, o sea, crisis de migraña. Fin de semana, seguro que me duele la cabeza. O sea, fijaros qué absurdo es la migraña que llega un sábado, ¿no?, y tiene una crisis de migraña cuando se tendría que dedicar a disfrutar del fin de semana, ¿no? Seguro que tengo algo malo y no me lo he encontrado, que esto siguen pensando mucho algunos pacientes también, ¿no? Claro, es que el dolor es tan intenso, digo, es que tengo que tener algo ahí, es que tengo que tener, si no, no puede ser, ¿no?, que no tenga nada y tenga tanto dolor, ¿no? No voy a poder ir a la cena el viernes porque me toca la regla, malditos genes de mi madre, porque claro, la migraña tiene componente supuestamente genético, espero que con la menopausia se me quite, voy a tomar pronto el ibuprofeno para que baje la inflamación que no existe en la cabeza, pero bueno, pero se toma el ibuprofeno, ¿no?, y que es un antiinflamatorio, pues tiene que haber inflamación. Joder, no encuentro ningún desencadenante, porque algunos no encuentran desencadenantes además. Bueno, pues manejando toda esta información es más probable que aparezca la migraña en determinadas situaciones, ¿no? Pero si decimos, bueno, si el paciente maneja, la migraña es una falsa alarma, vale, ya sé que no tengo nada en mi cabeza, que es una falsa alarma y que no está pasando nada, ¿no? Voy a intentar seguir con mi vida, ¿no? En vez de irme a la cama a oscuras, tal, pues voy a intentar, a pesar del dolor, intentar seguir con mi vida. El viento sur no es peligroso para mi cabeza, porque ya tiene narices que porque haya viento sur tengas una crisis de migraña. A ver dónde hay una activación de ahí del sistema nociceptivo, ¿no?
Puedo beber un vaso de vino sin que mi cabeza corra peligro. Muchas de las pacientes nuestras de los grupos, lo primero que hacían era salir allá en Vitoria, que llamamos el pincho pote, ¿no? Los jueves, a tomarse un vino con el pincho y decía, oye, pues he ido y tal y no me ha dolido la cabeza y me he tomado un par de vinos. Pues, y llevaba 20 años sin dolerle la cabeza, o sea, sin tomar vino, ¿no? Tengo que intentar, mi cerebro baje el estado de alerta en el que vive, porque las pacientes con migraña viven así, que seguro que aquí hay varias, ¿no? A ver hoy qué día hace, que si el viento sur, si hay niebla, si no sé qué día voy a tener en el trabajo, que si me toca la regla, que tal. Viven en ese estado de alerta a ver qué día va a tener, ¿no? No tiene sentido biológico tener dolor de cabeza a los fines de semana. Es que no lo tiene, o sea, hay que buscarle un poco el sentido biológico a esto, es que no lo tiene, ¿no? En mi cabeza no pasa nada, no hay inflamación ni dilatación de arterias, el estrés no va a dañar mi cabeza. Bueno, pues es más probable que vaya la balanza hacia el no dolor, ¿no? Fomentar la autoeficacia, aquí no voy a entrar tampoco, pero bueno, hay estudios de cómo se ve aumentando la autoeficacia, mejora el dolor. Tampoco voy a entrar en la educación y neurociencia del dolor, ¿no? Que ya conocéis, y Fede, ¿no? Que es lo que trabajan ahí en esto, una parte de las sesiones que hacen en la educación. Y el ejercicio terapéutico tampoco voy a entrar, porque aquí sois vosotros mucho más expertos que yo en esto del ejercicio terapéutico, ¿no? Bueno, y al final, eso, volviendo otra vez a que es intentar trabajar sobre todo esto, ¿no? Para cambiar la evaluación que está haciendo el cerebro de lo que está ocurriendo. Hemos hecho un documental en Euskadi que lo titulamos El dolor se aprende, ¿no? Y entonces en ese documental contamos todas las experiencias que hemos tenido nuestro grupo de Vitoria, de Bilbao, tal, con pacientes, y salimos profesionales, pacientes y tal, ¿no? El dolor se aprende, un titular bastante provocador, ¿no? Y ahí en el documental sale un informático que fue paciente nuestro de migraña, y en el documental dice, es que yo soy informático, ¿no? Y esto entendido que es como que, ¿no? Al ordenador, si le metes una información distinta, un programa distinto, pues el ordenador cambia, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Metes información distinta de la que tenías antes, ¿no? Cambias las creencias que tenías, cambias por otra, cambias el programa, reprogramas el cerebro, y de hecho, ese básicamente es un poco de lo que se trata, ¿no? Y el paciente, pues está ahora mucho mejor, ¿no? Lisa Feldman-Barres es una neurocientífica que tiene un libro sobre las emociones, que también le da una vuelta a todo este tema de las emociones, y en una charla TED dice, si uno cambia los ingredientes que el cerebro usa para producir emoción, uno puede transformar su vida emocional, ¿no? Cambiando un poco, ¿no? Podría decir también Lisa Feldman-Barres, o a mí si me invitase a una charla TED, podría decir, ¿no? Si uno cambia los ingredientes que el cerebro usa para generar dolor, uno puede cambiar el dolor, ¿no? Puede cambiar, aquí nadie garantiza nada, pero vamos a cambiar eso, ¿no? Y bueno, ¿alguien más ve algo aquí? O ya no. Ahora veis, es la cabeza de una vaca, ¿no? Decía, pero ¿cómo no podíais verla antes? Si estaba bien claro, ¿no? ¿La seguís viendo? Sí, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora, cada vez que si veis esta imagen, no vais a poder no verla, ¿no? Es que, porque ya tenéis la representación de esta imagen en vuestro cerebro, entonces cada vez que la veáis vais a ver la vaca. Es que no vais a poder no verla, aunque queráis no ver la vaca, la vais a ver, ¿no? Y ya para terminar, no sé cómo ando de tiempo, un poco hablar de la intervención que hicimos en Vitoria sobre migraña, ¿no? Una intervención pedagógica grupal desde este paradigma. Estos fuimos los que llevamos a cabo el proyecto. Arturo Goicoechea, del que creo que ya le conocéis, ¿no? Que yo le conocí hace ya pues como 12 o 13 años, estuve con él en la consulta y fue el que me llevó a cambiar, ¿no? Todo esto. Y luego, pues compañeros, aquí te quiero mencionar a Rafa, que está aquí abajo a la izquierda, que era un médico de familia también entusiasta de este cambio también y de este proyecto que estábamos llevando a cabo, y que también pues murió hace unos años. Bueno, esta es la sala donde hacemos la intervención. Nos ponemos así en semicírculo, ahí con la proyección, y aquí tenemos un cerebro, una maqueta de estas de cerebro que preside todas las sesiones, ¿no? Está ahí en primer plano, ahora lo he sacado, cómo está el cerebro, ¿no? Luego lo vamos pasando también por las pacientes para que lo toquen, lo abran y tal, ¿no? Ahí estamos Arturo y yo en la intervención,
Y bueno, y lo que hacemos es este nuevo marco conceptual basado en el libro de Arturo Goicoechea, ¿no? Que Arturo ha escrito varios libros. Este de Migraña, una pesadilla cerebral, es el que utilizamos sobre todo, y también su blog, aunque ahora ha cambiado, ¿no? Con lo de Goi Group ahora tiene otra página web. Y luego ha sacado otro libro sobre migraña, que es Desaprendiendo la migraña, pero a mí me gusta más este y yo sigo recomendando este, ¿no? Entonces hacemos 5 sesiones, una sesión semanal durante 4 semanas y luego una de repaso al mes de la cuarta, y duran más o menos hora y cuarto, hora y 45 minutos en las sesiones. Y lo que hacemos, pues también básicamente es eso, un cambio de conceptos, ¿no? De ideas, ¿no? De todo esto de la teoría vascular, del estrés, que si es genético, las hormonas, los desencadenantes. Bueno, pues todo esto, digamos que es lo que predomina en los pacientes que vienen, ¿no? Pues lo cambiamos por otros conceptos y hablamos en las sesiones, pues les hablamos de estas cosas, o sea, les hablamos de red neuronal, del dolor no es igual a daño, del dolor general del cerebro, la neuromatriz, del sistema nociceptivo, las neuronas espejo, la memoria, el sistema de recompensa, la plasticidad cerebral. Les contamos todas estas cosas a los pacientes, ¿no? Y curiosamente los pacientes, lo entienden, y bueno, y de hecho se va viendo día a día. Primero les pedimos que lean el libro también de Arturo, les damos las sesiones y luego les complementamos con otra información del blog y así, ¿no? Y al final, pues eso, les hacemos como un máster casi de neurociencia, ¿no? Este es el ensayo, el diseño del ensayo clínico que hicimos, porque primero hicimos, yo cuando le hice la propuesta a Arturo, ¿no? Que estaba en la consulta, yo vi lo que estaba haciendo él allá y dije, joder, Arturo, esto tenemos que llevarlo a grupos, ¿no? Tenemos que... al principio se ve un poco reticente, ¿no? Pero yo le insistí también y al final empezamos a hacer, ¿no? Hicimos 90 pacientes, hicimos evaluaciones, ¿no? De un antes y después. Y dije, joder, es que esto es la leche, o sea, es que ahí había cambios espectaculares, ¿no? Y entonces tenemos que darle evidencia a esto haciendo un ensayo clínico, ¿no? Y entonces hicimos el ensayo clínico en 5 centros de salud de Vitoria, hicimos evaluaciones a 3, 6 y 12 meses, a 12 meses que no hay prácticamente ensayos clínicos con fármacos que evalúen a 12 meses, hay alguno del topiramato, pero no hay que evalúen a 12 meses, y nosotros, claro, diciendo, hombre, la migraña es un trastorno crónico, hay que evaluar a largo plazo, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues lo hicimos a 12 meses, ¿no? Medimos el MIDAS, que es una escala de discapacidad, ¿no? Que mide los días de discapacidad, los días con dolor, la intensidad del dolor, el número de pastillas que tomaban, y creamos una escala también del grado de condicionamiento de la vida, y medíamos la efectividad como si la intervención disminuía más de un 50%, ¿no? Y vimos que mejoraban todas las variables que medíamos. El MIDAS, fijaros cómo disminuye ya para los 3 meses, disminuye muchísimo en el verde, ¿no? Se mantiene ahí, al cabo de 12 meses aumentaba un poquitín, pero había una diferencia muy significativa. Los que no había hecho una intervención se mantenían parecidos. En los días con dolor disminuían mucho, el número de pastillas disminuían mucho, la intensidad del dolor disminuía y el grado de condicionamiento de la vida por la migraña también disminuía mucho, ¿no? Esto lo publicamos no lo he puesto, pero bueno, lo publicamos en una revista británica. Y bueno, y para terminar, pues esto es un editorial de un artículo de Neurology que lo publicaron dos, yo creo que de los principales referentes de la migraña en el mundo, que son Gatsby y Silverstein, ¿no? Y en esta editorial ellos hablaban sobre un artículo que habían publicado en ese número de la revista, en el que habían intentado provocar a pacientes con migraña, con sus propios desencadenantes, habían intentado provocarles las crisis. Y habían visto que muy pocos pacientes conseguían provocarles la migraña. Y entonces decían, joder, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Algo que se nos escapa, ¿no? Y entonces ponían, ¿no? La respuesta a un desencadenante depende de la expectativa a la respuesta, de condicionamientos previos, aprendizaje, memoria, motivación y significado. Si la migraña es un trastorno cerebral de la habituación a señales sensoriales normales, ¿no debería uno más bien tratar de habituar su cerebro en vez de evitar el desencadenante? Y esto es lo que hacemos en el curso, ¿no? Nosotros cuando leímos este artículo, digo, joder, Gatsby y Silverstein están con nosotros. Bueno, pues no, porque luego volvieron otra vez a lo de siempre y volvieron a los anticuerpos monoclonales, el Gatsby, que es lo que está ahora de moda, ¿no? Que cuestan 6.000 euros al año por paciente y no tienen sus resultados no tienen la misma eficacia que nuestra intervención, pero tienen ahí
bueno, quienes les apoyan y tal, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacemos, ¿no? Al final se trata de un cerebro, o sea, cuando realmente cualquier desencadenante de eso realmente no es peligroso, ¿no? Pero su cerebro está codificado como que es peligroso y desencadena la crisis. Pues lo que intentamos con el curso es que sean capaces de habituarse a esos estímulos, como los que no tenemos migraña somos capaces totalmente de tolerarlos, ¿no? Acabábamos con una merendola que les hacíamos por sorpresa y ahí llevábamos vino, un desencadenante, llevábamos queso, otro desencadenante, llevábamos chocolate, otro desencadenante, y ahí, bueno, pues acabamos. Y ahora me gusta terminar con esto. Yo en el 2013, 14, estuve en el congreso de la SEFID en Sevilla, ¿no? Y cuando hablaba yo a mis compañeros médicos les empecé a hablar del dolor, les ponía este icono, ¿no? Y les decía, a ver si sabéis de qué congreso es este icono, ¿no? De un congreso de qué profesionales, pues no sé, psicólogos, médicos, tal, no sé qué. Y digo, pues no, es de fisioterapeutas, ¿no? Y están hablando del dolor. Y ahora en este congreso también está ahí el dolor, el cerebro representado, ¿no? Entonces les digo, hay otros profesionales como los fisioterapeutas que cuando hablan de dolor están mirando al cerebro. Y digo, ¿y nosotros a dónde estamos mirando todavía, no? Seguimos mirando ahí a la columna, qué es lo que está pasando aquí, o la rodilla. Coño, vamos a ampliar un poco nuestra visión, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y suerte por ser fisioterapeutas.